Bienvenidos a su espacio Hablemos de Derecho. Somos alumnas de la asignatura Justicia Administrativa, impartida por la abogada Carmen Lilian Orellana Ramírez. Nuestro grupo está integrado por Rosa Díaz, Noemí López, Seleni Díaz, Rosa Ramos, Yesenia Dujón. Nuestro tema será hablar sobre formación, sanción y promulgación de la ley. Hablemos de derecho. La ley se puede definir de la siguiente forma. Es una regla general, escrita, establecida por los poderes públicos después de una deliberación y que implica la aceptación directa o indirecta de los gobernados. El concepto en el marco estrictamente legal, en el artículo 1 del Código Civil hondureño dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Según la teoría constitucional, son 3 requisitos o condiciones necesarias que debe tener una ley: voluntad soberana, procesos que mandan la ley, manda, prohíbe o permite. Que sea una expresión de voluntad soberana. En otro caso también, que se haga siguiendo los pasos que para su formación establece nuestra Carta Magna. Que su contenido implique un mandato, una prohibición o permiso o consentimiento. El proceso de creación de leyes en Honduras está regulado por la Constitución de la República, establecido de manera precisa los actores que pueden proponer la legislación y los procedimientos necesarios para su aprobación. Según el artículo 213 de la Constitución, tienen exclusivamente la iniciativa de ley los diputados del Congreso Nacional, el presidente de la República, los secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Electoral de los asuntos de su competencia, y un número de al menos 3.000 ciudadanos bajo mecanismos de iniciativa ciudadana. El artículo 214. Ningún proyecto de ley será definitivamente votado sino después de 3 debates efectuados en mayoría de diputados presentes. El artículo 215. Todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de 3 días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como la ley. La sanción de ley se hará con esta forma, que son las siguientes palabras: por tanto, ejecútase. El artículo 215 de la Constitución de la República nos dice que si el Poder Ejecutivo encontrara un inconveniente para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional dentro del plazo de 10 días, con la fórmula vuelve al Congreso, exponiendo las razones de su desacuerdo. Si en el término expresado hubiera un desacuerdo, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley. Cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a una liberación, se presentará una ratificación y se tomará como participación los 2/3 de votos. Se pasará de nuevo al Poder Ejecutivo con la fórmula ratificada constitucionalmente y esto se publicará sin tardanza. Si hubiera un impedimento, se fundara el proyecto de ley, es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de Justicia. Esta emitirá su dictamen en términos que el Congreso Nacional lo señale. En el artículo 217 nos menciona la Constitución que cuando el Congreso Nacional vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a darle aviso inmediatamente para que permanezca reunido hasta 10 días, contando desde la fecha en que el Congreso recibió el proyecto, y no haciéndolo, deberá remitir en los 8 días de las sesiones del Congreso. En el artículo 218 no será necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes: en las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare, o en las reuniones que admita o rechace. En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa, en los decretos que se refieran a la conducta del Poder Ejecutivo, en los reglamentos que expida
para su régimen interior en los decretos que apruebe para suspender sus sesiones o convocar a sesiones extraordinarias, en la ley de presupuesto, en los tratados o contratos que apruebe el Congreso Nacional y en las reformas que se decreten a la Constitución de la República y en las interpretaciones que se decreten a la Constitución de la República por el Congreso Nacional. En estos casos, el Ejecutivo promulgará la ley, esta fórmula, por tanto, publíquese. Artículo 219. En este artículo quiero explicar para nuestro conocimiento lo que es una iniciativa de ley y cuál es el propósito. Una iniciativa de ley tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar. Abrogar es un término jurídico que se refiere a suprimir en su totalidad la vigencia de una ley, códigos, reglamentos y cualquier otra ley, a diferencia de una derogación que se refiere a parcialidades de una norma. Ahora bien, ¿qué es un proyecto de ley? Es un texto que se somete al Congreso Nacional para su discusión y en caso de que sea aprobado, sea emitido al Poder Ejecutivo para que continúe el proceso de formación. Mientras no se agote dicho proceso, mantiene la calidad de proyecto de ley. Pero nos seguimos preguntando como estudiantes qué contiene un proyecto de ley. Pues este es un escrito que contiene una propuesta para crear, modificar, adicionar o suprimir una ley o un decreto por parte de un órgano o cualquier otro sujeto facultado para ello. Ahora, en referencia al contenido del artículo 219 y 220 de nuestra Constitución, expresa lo siguiente. Este artículo 219 nos dice que cuando un proyecto de ley no procede de iniciativa de parte de la Corte Suprema de Justicia y que el objeto de este proyecto es el de reformar, derogar o el de abrogar cualquier disposición de los códigos, reglamentos o cualquier otra ley, pues el Congreso Nacional no podrá someterlo a discusión sin ser oído previamente la opinión del indicado organismo. En este caso, la Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale. En este artículo se exceptúan las leyes de orden político, económico y administrativo. Cabe mencionar que los organismos que tienen iniciativa de ley están contemplados en el artículo 213 de nuestra Constitución. Siguiendo con el artículo 220, este artículo hace referencia que cuando un proyecto de ley ha sido desechado total o parcialmente, en términos jurídicos diremos que ha sido abrogado o derogado. Este no puede discutirse de nuevo en una misma legislatura. Esto quiere decir que hay un periodo de funcionamiento del órgano legislativo y hay que esperar el lapso de tiempo que contempla la ley para poder proponer ese mismo proyecto de ley, pero en una nueva legislatura. Queremos dejar claro, para finalizar nuestro tema, que en Honduras el proceso de formación, sanción y promulgación de una ley se desarrolla de la siguiente manera. Formación: los diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y un mínimo de 3.000 ciudadanos pueden presentar una iniciativa de ley. Sanción: una vez que el Congreso Nacional aprueba un proyecto de ley, este se envía al Poder Ejecutivo para su sanción. El Poder Ejecutivo puede sancionar el decreto con la fórmula "por tanto, ejecútese" o vetarlo. El Presidente de la República tiene 15 días para vetar para vetar un proyecto de ley. Promulgación: en el artículo 21 nos deja claro que una vez sancionado, el Poder Ejecutivo promulga la ley que se publica en el Diario Oficial La Gaceta. La ley entra en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Esperamos este video sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. No olviden darle like, compartir y dejar tus comentarios y sugerencias. Esto fue Hablemos de Derecho.